Doppelgänger es una palabra alemana que significa el doble que camina a tu lado. Son muchos los testimonios y relatos que hablan de dobles, que presentan sus originales, y son muchas las historias de personas que afirman que los han visto en lugares que ellos jamás visitaron. Este fenómeno se nombra en la mayoría de la mitología del mundo, desde la nórdica hasta la egipcia, y todos tienen algo en común: la muerte. Existen muchas teorías para explicar el fenómeno de los dobles, como la teoría de un universo paralelo o multiverso, bilocación o incluso que se trate de fantasmas o demonios. Esta proyección puede ocurrir sin explicación y este doble es indistinguible de la persona original e incluso puede interactuar con la familia y amigos. Otra teoría dice que existen 7 réplicas exactas por cada ser humano. Estas réplicas estarían en lugares separados, viviendo vidas separadas, ocupando puestos de trabajo distintos, con diferentes familias, pero sin embargo coexisten en el mismo mundo. Los casos de personas que ven a sus dobles casi siempre lo asocian con la muerte. La reina Isabel se horrorizó al ver a su doble acostarse en su cama poco antes de su muerte, y Abraham Lincoln fue atormentado por visiones de su doble en los días previos a su asesinato. En las leyendas nórdicas y germánicas, ver el propio doble es un augurio de muerte. Un doble visto por amigos o parientes o una persona puede a veces traer mala suerte, ser un mal augurio o una indicación de una enfermedad o un problema de salud inminente. Según escribió el dramaturgo sueco Strindberg, la persona que ve a su doble es que va a morir. George Tryon. Un mal día, este almirante británico se encontró comandando 2 columnas de barco frente a las costas de Siria. En un momento concreto, Tryon ordena una maniobra equivocada y estos comienzan a chocar los unos con los otros, produciendo 377 muertes de aquellos marineros, incluida la del propio Tryon. El mismo día de su muerte, su mujer aseguró que lo vio en su propia casa. Émile Saguier fue una profesora francesa de mediados del siglo XIX. Este caso fue estudiado y relatado por 3 autores de garantizada integridad y credibilidad: Robert Dale Owen, Camille Flammarion y Alexander Akasov. En 1845, el director de un instituto de Letonia para niños de la nobleza, von Neuwelke, contrató como profesora de francés a una mujer joven llamada Émile Saguier, nacida en Dijon 32 años atrás. La institutriz tenía temperamento muy alegre, una gran inteligencia y sentido de la educación muy desarrollado. No obstante, algunas semanas después de su llegada al instituto, comienzan a circular rumores entre las alumnas. Se producen extraños fenómenos mientras una alumna dice haber visto a la profesora en un extremo del edificio, mientras otra afirma haber cruzado con ella en el extremo opuesto. En principio, los profesores no prestaron más atención al asunto por un día. Pero un día, mientras Émile Saguier estaba ante la pizarra dando una clase de gramática, apareció a su lado una silueta imitando sus movimientos a la perfección. El doble siguió manifestándose durante las semanas siguientes y cada vez iba adoptando un comportamiento más independiente. Un día, cuando las alumnas estaban ocupadas en un cuarto de la planta baja, vieron a Émile en el jardín, mientras la misma mujer la vigilaba en el aula. La Émile del jardín parecía tener dificultades para moverse, y en clase algunas alumnas se atrevieron a acercarse para constatar que la doble de la profesora ofrecía solo una ligera resistencia a las manos,
que la atravesaban hasta que desapareció. Este suceso alteró mucho a las alumnas, que dejaron el instituto en desbanda. El director decidió entonces despedir a Emile, quien confesó que no era la primera vez que la echaban de un lugar por la misma razón. El rastro de Emile se pierde definitivamente en Rusia. Guy de Maupassant fue un novelista francés y escritor de cuentos que afirmó que había sido perseguido por su doble cerca del final de su vida. En una ocasión dijo que este doble entró en su habitación, se sentó frente a él y comenzó a dictar lo que Maupassant estaba escribiendo. En la actualidad son muchos los documentos gráficos sobre los dobles. Un fotógrafo de Montreal llamado Francis Brunel ha realizado un proyecto en búsqueda de los dobles que tenemos en el mundo. Él junto a otros investigadores afirman que están saliendo a la luz fotografías de dobles de famosos del siglo pasado como Nicolas Cage, Matthew McConaughey, John Travolta, Alec Baldwin, George W. Bush y bastantes más.